Continuemos con nuestra serie de Santiago, la cual hemos titulado Hacedores de la Palabra. Empezamos el capítulo 3 y dijimos que es una sección completa desde el versículo 1 hasta el 12 y dividimos esa parte en diferentes secciones porque es un tema muy importante. Y no he querido pasar rápido por allí, sino que veamos con detalle lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Y ya la palabra de Dios nos ha hablado de cómo este pasaje está muy conectado con el liderazgo en la iglesia. Tenemos que tener cuidado de lo que decimos. Primero, que sea la verdad de la palabra de Dios, que no sean ideas humanas. Pero en segundo lugar, que sea también la verdad que podamos vivir, porque no tiene ningún sentido que uno predique y no aplique. Así que la verdad de la palabra de Dios tiene que ser vivible, ¿sí? Así que es una gran responsabilidad estar frente a ustedes predicando. Pero por supuesto, no solamente yo tengo que vivir la palabra, todos debemos vivirla conforme a lo que Dios nos enseña. Pero también la palabra de Dios viene enseñándonos precisamente que así como el que predica tiene que tener cuidado de lo que enseña, de lo que habla, de lo que dice, que no vaya a engañar, que no vaya a mentir, que no vaya a distorsionar, todos tenemos que tener cuidado con nuestras palabras. Todos tenemos que tener cuidado con lo que hablamos, con lo que decimos. Porque lo que hablamos, lo que decimos, puede edificar o puede destruir. Por supuesto, mucho más en una iglesia, ¿cierto? Si aquí lo que decimos es mentira, estaríamos llevando a las personas al engaño, literalmente al infierno, a la condenación. Así que hay que tener cuidado con esto. Pero cualquier persona, con sus palabras, si no tiene cuidado, si no las mide, un padre, una madre podría hacer mucho daño a sus hijos. Hijos podrían hacer mucho daño a sus padres. En fin, entre nosotros nos podríamos hacer tanto daño si no medimos nuestras palabras. De esto nos viene hablando la palabra de Dios. Hace 8 días concluimos en el capítulo 3, versículo 5, en la primera parte del versículo. Hoy vamos a ver la segunda parte del versículo 5 y el versículo 6. Muy poquitico podríamos pensar, pero de hecho vamos a ver 5 verdades allí. Leamos y luego veamos lo que Dios nos quiere enseñar. En la Nueva Traducción Viviente dice la palabra de Dios escrita: así también una sola chispa puede incendiar todo un bosque. De todas las partes del cuerpo, la lengua es una llama de fuego. Es un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo. Puede incendiar toda la vida porque el infierno mismo la enciende. Así que quizá podemos pensar que ya hemos dicho todo sobre la lengua, sobre nuestras palabras, lo que decimos, pero mis hermanos, hace falta muchísimo. Y esto que todavía falta una enseñanza más. Si Dios nos presta vida, dentro de 8 días estaremos concluyendo esta parte sobre lo que hablamos, lo que decimos, sobre la lengua. Pero lo interesante es que ahora en este pasaje que acabamos de leer, aunque muy corto, se va a utilizar un paralelismo. Ya el autor Santiago ha hablado de esto. Hace 8 días nos enseñaba que la lengua también es, por ejemplo, como un timón de un barco o como la brida, es decir, el cabestro de un caballo. Es algo muy pequeño, pero que si lo sabemos utilizar bien, podríamos usarlo para grandes cosas, pero si lo utilizamos mal, pues mucha destrucción. Pero ahora el paralelismo es con el fuego. Literalmente nos va a decir que la lengua es como fuego, que tiene las propiedades del fuego. Precisamente por eso le he puesto como título a esta enseñanza fuego en la palabra. Entonces, yo lo primero que quiero decir en esta introducción es que, mis hermanos, de verdad, yo no sé para ustedes, pero a mí me pasa, bueno, constantemente me pasa esto, pero hoy más que nunca me está pasando. Uno a veces piensa que sabe muchas cosas y que entiende muchas cosas. Y yo pensaba que, bueno, que había ciertas circunstancias, ciertas debilidades, ciertas tentaciones, ciertos conflictos con el pecado que obviamente había que tenerle mucho cuidado, o sea, poner mucho cuidado con estas cosas. Pero para ser honesto, yo no había visto la importancia tan grande de lo que realmente es cuidar nuestras palabras. No es que yo no fuera consciente de que con nuestras palabras pudiéramos herir, pero mis hermanos, es que cuando la Biblia ya nos habla de esta manera, uno dice, Dios mío bendito, posiblemente la parte del cuerpo con la que más pecamos es la lengua. ¿Hemos sido conscientes de esto? Y por si de pronto tenemos dudas, pues este pasaje es todavía más fuerte. Literalmente el daño que puede producir la lengua, lo que decimos, nuestras palabras, si no hablamos bien, lo que podríamos causar es tan terrible como el fuego. ¿Han escuchado la frase, con el fuego no se juega? ¿No hay que jugar con fuego? Yo aquí les quiero contar rápidamente una pequeña anécdota. Yo tuve la terrible y fuerte experiencia de ver una persona quemándose. Fue demasiado fuerte. Fue impresionante, de verdad. Eso ocurrió en el colegio, en una presentación. Una compañera le dio por hacer en la presentación algo con fuego y se quemó. Eso fue impresionante, de verdad. Gracias a Dios no murió. Bueno, eventualmente ella ya sí murió, pero por otra circunstancia. Pero mis hermanos, fue en cuestión de segundos
Fue en el salón de clases, fue una cosa, de verdad, lo que le digo, eso todavía está en mi mente. No lo puedo borrar, fue una cosa muy fuerte. El fuego es algo terrible. Y yo estaba allí, y los compañeros, el profesor, eso fue impresionante. Y solo fue un instante y mis hermanos, de verdad, fue trágico. Pero ¿cuál es el asunto? Y yo creo que, pues bueno, algo tan fuerte, si alguien le ha pasado, yo creo que una vez más eso no se borra de la mente, de la memoria. Pero entendemos que asimismo es el daño, o peor, que causan nuestras palabras. Es terrible, y lo que digo, yo lo presencié, es terrible ver a alguien que se está quemando. Es impresionante, es impactante, demasiado fuerte. Ojalá nadie tenga que vivir una experiencia de esas. Y diría, y más terrible seguramente es para la persona que está experimentando eso. Pero ¿saben cuál es el asunto, mis hermanos? Que tampoco debemos jugar con las palabras, porque son tan dañinas como el mismo fuego. Así que como vimos hace 8 días, no solo las palabras tienen poder, las palabras, mis hermanos, son fuego. Ya vayamos directamente al pasaje, veamos estas 5 verdades. Lo primero que quiero que veamos es la magnitud de este fuego. La Biblia es muy clara cuando habla de este fuego. Si nuestras palabras no son las correctas, si al hablar nosotros no tenemos cuidado y en lugar de edificar, de bendecir, de usar las palabras para lo bueno, lo utilizamos para lo malo, para la maldición, para la destrucción, mis hermanos, literalmente estamos encendiendo el fuego más terrible que pueda existir. Así que veamos en primer lugar la magnitud del fuego, veámoslo en la segunda parte del versículo 5 y la primera parte del versículo 6. Y es que, bueno, saben, debemos de ver es que Dios dice acerca de esto. La magnitud de nuestras palabras son comparadas con el fuego, allí está. Así también una sola chispa puede incendiar todo un bosque. El idioma original es muy fuerte, literalmente el idioma original empieza con una palabra de mira. Presta atención a esto que te voy a decir, es lo que está diciendo Santiago, lo que dice la palabra de Dios. Literalmente dice, mira lo pequeño de una chispa. Con una chispa, con un pequeño fuego, una pequeña llamita, ¿no podría hacerse un incendio forestal que destruye todo un bosque? ¿Sí? No se necesita un fuego del tamaño de un bosque para destruir un bosque. Se necesita solo una pequeña llama que se incendie, que se prenda en ese bosque para terminar calcinando, desapareciendo, pulverizando el bosque entero. Sí, pues eso sí no he tenido la experiencia y gracias a Dios, pero pues lo he visto por televisión de esos incendios forestales. Literal, es una sola chispa. Algo, literalmente el idioma original dice, mira lo pequeño del fuego y mira el bosque tan grande que incendia. Pero ¿para qué está diciendo la palabra de Dios esto? Versículo 6, primera parte. Y notemos, de todas las partes del cuerpo, la lengua, aunque esta traducción dice, es una llama de fuego, literalmente el idioma original dice, la lengua es fuego. Lo que está diciendo es esto. Así como una pequeña chispita podría incendiar un bosque entero, devastarlo, destruirlo. Mis hermanos, si no tenemos cuidado con esta pequeña parte de nuestro cuerpo que es la lengua, ¿saben que de todas las partes del cuerpo esta lengua es fuego? De verdad, vuelvo y lo digo, cuando yo he estado estudiando todo esto, digo, Dios mío, ayúdame hoy más que nunca a controlar mi lengua. Sería mejor no hablar, no decir nada. De verdad, tratemos de imaginarnos esto. Si nosotros antes de proferir cualquier palabra, la que sea, nos detuviéramos un instante a preguntarnos, ¿esto que voy a decir edifica? ¿Esto que voy a decir sirve para bendición? ¿Esto que voy a decir, bueno, es para corregir de pronto algo, pero lo voy a hacer con amor, con gracia, con dulzura, con misericordia? Si nosotros antes de proferir cualquier palabra, como ya nos enseñó la palabra de Dios, que fuéramos lentos para hablar, más bien rápidos o prontos para escuchar, lentos para enojarnos, pero para hablar, pensárnoslo unas 10,000 veces antes de proferir una palabra, porque si lo que nosotros decimos es dañino, es destructivo, a quien quiera que se lo digamos, mis hermanos, la palabra de Dios es clara en que esto puede dañar terriblemente a las personas. De verdad, ahí es donde me hago la pregunta, ¿cuántas veces entonces he ofendido tan terriblemente hasta las personas que amo? Porque a veces es a las personas que uno más ama que más feo les habla. Es a las personas que uno más ama y más tiene en el corazón, tristemente a las personas que muchas veces uno calcina, incinera con sus palabras. Ay, es que no lo quise decir. Bueno, si no lo quise decir, ¿por qué lo dije? Sí, después de que uno ya incendió ese bosque, ¿cierto? Después de que uno ya sabe, y eso pues, si uno realmente entiende la magnitud de lo que hizo, de lo que dijo,
De todas las partes del cuerpo, la lengua es llama de fuego. Esta traducción dice es una llama, pero literalmente dice es fuego. La lengua es fuego. Así como una pequeña chispa incendia un gran bosque y lo arrasa, lo convierte en cenizas, lo carboniza. La lengua tiene la misma magnitud de destrucción. Entonces cuando yo miro esto digo, uy, Dios mío bendito, de verdad, como dice tu palabra, que antes de hablar, ayúdame a ser tardo para hablar. Que prefiera escuchar. De hecho, hay por ahí dichos que salen hasta bien. Dios nos dio ¿cuántos ojos? 2, ¿cierto? ¿Cuántos oídos? ¿Sí? Pero ¿cuántas lenguas? ¿Cuántas bocas? Una sola, ¿sí? Para que no hablemos tanto, pero uno curiosamente a veces hasta habla. Me pareció que vi y empieza uno a decir. Me pareció que escuché, es que me contaron, por ahí me dijeron, sí, y ya uno empieza a contar. ¿Cuánto daño? ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado el daño de las malas palabras de otra persona? Mis hermanos, ¿es esto real? Es más, podría traerles tantos versículos, de verdad, fue difícil para mí antes tratar de solo escoger los versículos, porque hay muchísimos. Pero pensemos en cómo la misma palabra de Dios, Pablo está utilizando el Antiguo Testamento para describir la lengua en Romanos capítulo 3, versículos 13 al 14. Lo que hablan es repugnante como el mal olor de una tumba abierta. ¿Sí? Es otra analogía. ¿Quién se atrevería a ir y destapar una tumba donde ya hay podredumbre? ¿Recuerdan que hasta cuando Jesús iba a resucitar a Lázaro y dijo que quitaran la piedra, habían pasado 4 días, hasta las mismas hermanas dijeron, no, Señor, eso ya huele mal, fue mi hermanito, pero en este momento ni se te ocurra. Pero ¿sabe qué dice la palabra de Dios? Eso es la lengua. Cuando una persona habla sin Dios en su corazón, cuando nuestras palabras no son las palabras guiadas por Dios, por su Espíritu, cuando predicamos, pero en cualquier momento, porque somos cristianos, no solamente el pastor debe tener el Espíritu Santo en su vida, guiando su corazón y su mente para que hable la verdad. Todos nosotros tenemos el Espíritu Santo y no solamente cuando predicamos debemos enseñar la verdad y no solamente cuando enseñamos la palabra, esto debe ser de bendición, de edificación, sino cuando preferimos nuestras palabras en cualquier momento, porque todos somos cristianos hijos de Dios. Y aquí Pablo está hablando de las personas que hasta a veces dicen tener a Dios, pero cuando hablan, lo que hablan es repugnante como el mal olor de una tumba abierta. Su lengua está llena de mentiras. Mentiras piadosas no existen. Cuando uno miente, cuando uno habla lo que no es, veneno de serpientes gotea de sus labios. Podemos ver entonces cómo la Biblia, cuando se trata de esto de la lengua, de hablar, de nuestras palabras, utiliza palabras muy fuertes. Lo hemos entendido de esta manera. Yo les soy honesto nuevamente. Sí, yo he tratado de ser consciente de que, hombre, nuestras palabras pueden hacer daño, pero yo no era tan consciente como ahora, como la palabra de Dios nos lo está enseñando. Allí Pablo estaba tomando el Salmo capítulo 5, versículo 9 y el 140, versículo 3 del libro de los Salmos para hablar también de esto. De hecho, Romanos 3:14, allí el siguiente versículo dice, su boca está llena de maldición y amargura. Este versículo es muy fuerte. Porque alguien dice, no, pero a mí yo no digo palabras soeces, yo no digo vulgaridades y gracias a Dios. Pero a lo mejor lo que decimos es maldición, es decir, vivimos renegando, vivimos quejándonos, es más, amargura. Ahorita el hermano Tito lo decía, somos felices porque tenemos a Cristo. Y en lugar de nosotros vivir renegando, vivir maldiciendo, llenos de amargura, que nuestras palabras sean de amargura, de odio, de tristeza, de rencor, mis hermanos, deberíamos alabar a Dios, bendecir a Dios. Como lo estábamos viendo aún en el Salmo, sí, hay momentos difíciles, pero mis hermanos, aún en medio de eso, como dijo un hombre en la antigüedad, no lo he traído allí, pero aunque no haya ovejas en la majada, aunque las vides no den su fruto, literalmente lo que está diciendo es, aunque en este momento esté pasando una vida y un momento difícil, con todo yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. Mis hermanos, Dios nos ha salvado, Dios entregó a su Hijo en una cruz para salvarnos y lo que nos espera es la gloria eterna. Así que no estoy diciendo que no haya momentos difíciles, yo mismo los he vivido, pero el punto es que en esos momentos, en lugar de maldecir o hablar amargamente con palabras de odio, de tristeza, de amargura, aún eso está mal. Es más, lo diría para quienes entonces tenemos hijos en casa. ¿Qué están escuchando ellos de nosotros? Nuestras palabras siempre son de queja, de reclamo, de amargura, de maldición. O hasta le estamos enseñando a ellos que aunque las cosas no anden bien, alabemos a Dios y gocémonos en Él y deleitémonos en Él. Porque, hijos, todo lo que existe no es en esta vida. Tenemos la esperanza de la gloria eterna y este momento ya pasará. Dios es quien nos cuida, Dios es quien nos provee, Dios es el que nos sustenta. Aunque haya escasez, el Señor proveerá.
Sí, esas son nuestras palabras. Ojalá, cierto, pero muchas veces es de renegar, de maldición, de amargura. Si notamos, y si esas son nuestras palabras, son como fuego que incendian un bosque. En segundo lugar, veamos el alcance del fuego. Veamos esto en la segunda parte del versículo 6, porque si nuestras palabras no son las correctas, entonces, mis hermanos, este fuego tiene un alcance muy grande. ¿Qué dice entonces? ¿Qué sigue diciendo? Notemos la expresión, es un mundo entero de maldad. El idioma original dice es un cosmos o un universo entero de maldad. En este órgano tan pequeño, en las palabras que proferimos, en la lengua, hay un universo entero de maldad. Para los que nos gusta la astronomía y mirar esto de las galaxias y las estrellas y asombrarnos con la magnitud de la creación y dar gloria a Dios por esa creación tan grande, pues la Biblia dice, miren, aquí en este pequeño órgano en la lengua tenemos un universo entero, un cosmos. Aquí esta traducción dice un mundo entero, ¿pero de qué? De maldad. ¿Entendemos el alcance de nuestras palabras? Literalmente dice, es el cosmos, no el colmo, sino el cosmos de la injusticia. Ay, mis hermanos, ¿a cuántos hemos devorado vivos con nuestras palabras? ¿A cuántas vidas hemos destruido con nuestras palabras? Ah, no, pero es que solamente fue un comentario que hice. Ni siquiera la persona estaba. ¿Y a quién le estaba haciendo ese comentario? ¿De quién estaba hablando? Esto es tan fuerte. Yo aquí quiero que pensemos un poquitico en el contexto de este pasaje. ¿Recuerdan a quién le escribió Santiago esta carta? A cristianos verdaderos. Mis hermanos, es muy fácil uno haber salido del mundo de pecado, de la fornicación, el adulterio, las drogas, todo eso vergonzoso, ¿sí? Y entrar dentro de una congregación, dentro de una iglesia, y uno ya entonces no visita el prostíbulo, ya no va donde la prostituta, ya no se emborracha, y deja de hacer muchas de esas cosas que son malas y son vergonzosas. Pero tristemente a veces llega uno a una congregación y uno de los pecados que se pasa mucho por alto es que lo que se dice, cómo destruye. En lugar de edificar, de levantar, de restaurar, uno empieza a destruir la vida de otras personas porque se equivocaron, porque cometieron un error, porque todos somos humanos y fallamos. Y a veces dentro de la misma iglesia, dentro de la misma congregación, mis hermanos, como dice un lugar en la palabra, nos devoramos unos a otros. Por supuesto, no es para decir que el pecado está bien, pero mis hermanos, nosotros estamos es para edificación. Nosotros estamos es para llevar la palabra de Dios, el evangelio, que transforma y cambia la vida de las personas. Pero cuando nosotros utilizamos esta lengua, como más adelante nos va a decir la palabra, entonces bendecimos a Dios, alabado, y venimos y cantamos canciones tan bonitas, y Cristo es la luz verdadera. ¡Qué maravilloso! Pero realmente es la luz de nuestro corazón, de nuestras palabras. Mis hermanos, ¿saben que esto se podría hasta traducir? Este es el maquillaje de la inmoralidad. Uno se puede ver externamente muy bien vestido, pero mis hermanos, perdón lo que voy a decir, aunque gracias a Dios en este momento no tengo corbata y no me gusta. Pero como dijo alguna vez alguien, es que tienen corbata, pero así a veces de larga como la corbata es la lengua del que predica. Y ahora, y estoy hablando primeramente de mí, esta palabra es para mí, sé que es muy fuerte, pero lo que les estaba diciendo, ¿a quién le escribió Santiago estas palabras? A cristianos. A personas que sabían la Biblia al derecho y al revés. Es más, venían del judaísmo, ellos guardaban la ley. Ellos no eran idólatras, ellos no eran fornicarios, ellos no eran adúlteros, ellos no le robaban a Dios, ellos eran las personas más fieles. ¿Sí? Estas personas no tenían problema con la idolatría. Para nada. Eso les repugnaba. Estas personas venían del judaísmo, de una religión muy estricta, y ahora estaban en el cristianismo. Pero lo que Santiago les está diciendo, pero haber abandonado la idolatría y esos pecados vergonzosos no lo es todo. Necesitamos también dominar nuestra lengua. Como lo dice el autor de Proverbios en el capítulo 18, versículo 21, la lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. Si yo hablo sin pensar, entonces alguien podría decir, yo no mato, yo no robo, yo no le hago daño a nadie. A ver. Detengámonos un segundito. ¿Podemos nosotros decir eso de lo que hablamos? ¿Será que Dios, que conoce lo que hablamos hasta en lo más secreto con nuestro cónyuge, con las personas que están a nuestro alrededor? O a veces hablamos muy abiertamente, hasta con Raimundo y todo el mundo. ¿Será que nosotros en algún momento hemos matado a alguien con nuestras palabras? ¿Le hemos hecho daño a alguien con nuestras palabras? Pues eso trae consecuencias. Salmos capítulo 64, versículo 3. Afilan su lengua como espada y apuntan como flechas sus palabras amargas. Hombre, yo nunca he levantado siquiera la mano para golpear a alguien. ¡Qué bien! Pero ¿cuántas veces con nuestra lengua hemos asesinado?
Sí, y está mal, el sicario, qué mal. El que, como dice aquí, saca su espada. Bueno, en esa época no había armas de fuego, pero estaba la espada. O el arquero, ay, ese que toma una flecha y le traspasa el pecho a otro. Uy, qué terrible eso, qué feo, qué maldad tan grande. Pues, mis hermanos, aquí en nuestros labios, en nuestra boca, tenemos un arco con flechas. Aquí en nuestra lengua tenemos una espada que puede destruir la vida de una persona. El apóstol Pedro lo dice en su primera carta, capítulo 3, versículo 10, pues las escrituras dicen, si quieres disfrutar de la vida y ver muchos días felices, refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. ¿Notamos lo fuerte? Está diciendo, esto es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, tanto Santiago como Pedro, bueno, hemos visto tantos pasajes, nos hablan de esto. Porque el alcance, mis hermanos, que tiene la lengua, podemos llegar a destruir quién sabe cuántas vidas si no utilizamos bien nuestras palabras, nuestra lengua. Veamos nuestro tercer punto y es el dominio de este fuego tan grande que hay en este órgano tan pequeño que es la lengua. Si nuestras palabras no son las correctas, entonces es un fuego que lo domina todo. Y mis hermanos, con dominio me refiero a nuestro cuerpo. ¿Cuál es la parte más difícil de controlar del cuerpo humano? La lengua. Tanto que sigue diciendo el versículo 6 en su tercera parte, que corrompe todo el cuerpo. Todo el cuerpo. Literalmente podríamos estar, mis hermanos, nos puede comer un cáncer vivos. Terrible, ¿no? Pero lo que está diciendo la palabra de Dios es que esta lengua es como el cáncer. Es más, literalmente dice, utiliza allí la palabra de Dios, la palabra contaminación o abominación. ¿Vemos lo fuerte? Corrompe todo el cuerpo. Lo que está diciendo es, hombre, uno podría estar sano todo el cuerpo, tener una vida saludable, pero si nuestras palabras no tenemos cuidado con ellas, para los que nos gusta ejercitarnos y tratar de alimentarnos y cuidarnos porque sabemos que igual hay que administrar bien este cuerpo y hay que tratar de hacer lo mejor que podemos, porque pues hombre, si uno se descuida, también las enfermedades vienen, ¿sí o no? Pero ¿qué pasa con la lengua? Mis hermanos, hay que ejercitar la lengua para hablar menos, para tener cuidado con lo que decimos, porque si no, lo que la palabra de Dios dice que es una mancha que contamina, que ensucia, que convierte, notemos esta expresión, es muy, muy fuerte, pero es la realidad, que toma todo el cuerpo y lo vuelve inmundo. Y estos son palabras muy fuertes. Santiago le estaba escribiendo a personas que entendían la diferencia entre ser puro e inmundo. Es más, recuerdan, solo les voy a traer un episodio, es que podríamos decir tanto sobre esto. ¿Recuerdan que hay una historia en el Antiguo Testamento muy particular de un hombre de Dios? De hecho, según la Biblia, el hombre más manso que ha pisado esta tierra. Obviamente después vino nuestro Señor Jesucristo, nadie como él, pero él es Dios hecho hombre. ¿Saben de quién les estoy hablando? De Moisés. Él se casó, él amaba a su esposa, él se casó con Séfora y la Biblia dice que Séfora era cusita, que lo que los intérpretes han llegado a la conclusión es que era morenita, era negrita. ¿Sí? ¿Y cuál es el problema? Bueno, muchos sí ven problema en eso. A mí esa es una de las partes que a mí me parecen más delicadas cuando nosotros discriminamos por el color de piel. Pero parece ser que eso no es nada nuevo. Y Moisés se casó con Séfora, una cusita. Y ¿sabían ustedes que, ahí es donde vamos, a los hermanos, a Miriam y Aarón, eso les disgustó? Y llegó el momento en el que se pusieron a hablar, ¿sí? De la esposa de Moisés, solo porque tenía un color de piel diferente. Como dice en algún lugar la palabra, solo porque el sol la miró un poquito más y la quemó un poquito más. ¿Y saben qué dice la palabra de Dios en Números 12, versículo 1? Puedes leer toda la historia en casa, está allí. Solo vamos a ver un par de versículos, el versículo 1 y luego vamos a saltar al versículo 10. Mientras estaban en Hazerot, Miriam y Aarón, los hermanos de Moisés, criticaron a Moisés porque se había casado con una cusita. Lo que decías, vemos el chisme, el empezar a hablar, ay, pero es que, ¿y que yo qué puedo hacer si no me gusta el negro? Sí, mis hermanos. Pues a Moisés sí. Así de simple. Y empezaron a criticarlo por esto. Y la historia obviamente continúa, pero yo quiero que pensemos en lo que dice el versículo 10. Cuando la nube dejó de estar encima del tabernáculo, allí estaba Miriam, con su piel tan blanca como la nieve
leprosa. El idioma original dice llena de lepra. Para esa época y para este contexto, la enfermedad más contagiosa, más terrible y más inmunda de todas. ¿Qué es lo que Dios quería mostrarles? Ahí es donde vamos, mis hermanos. Realmente la contaminación más grande que existe no sería ni siquiera una llaga en el cuerpo que brotara pus, aunque sé que la expresión es demasiado horrorosa y fuerte. Pero mis hermanos, más contaminante que eso es una lengua que no mide sus palabras. Criticar a otra persona, hablar mal de otra persona. Mis hermanos, ¿sí notamos? ¿Sí notamos cómo esto puede contaminar todo el cuerpo? Demasiado fuerte, ¿no? Alguien diría, uy, no, esto tan duro, esto tan fuerte, mis hermanos. Pero es que nuevamente el problema más grande a veces se vive dentro de las iglesias, dentro de las congregaciones. Hay muchas personas que no quieren en una iglesia. Es más, en estos días alguien me decía eso, ¿no? Es que uno va a la iglesia y la que más ora, la que más tiene supuestamente relación con Dios, la líder, es la que más habla de uno. Es la que más critica, es la que más... Bueno, no voy a utilizar otras palabras. Mis hermanos, y tristemente a veces eso es verdad. Parece ser que en la iglesia que había administrado Santiago estaba pasando eso. Mucha crítica, mucho señalamiento. A Moisés le tocó vivir las críticas por el color de piel de su esposa. Mis hermanos, qué terrible, ¿no? Entonces, notemos, si no tenemos cuidado con nuestras palabras, eso contamina toda nuestra vida, todo nuestro cuerpo. Tan santo, míralo cómo alaba a Dios, mira cómo tiene callos en las rodillas, porque vive de rodillas, pero cuando se levanta, ¿cómo utiliza la lengua? Mis hermanos, ya basta de religiosidad. La palabra de Dios nos enseña realmente lo que está mal. Precisamente esto nos lleva a nuestro cuarto punto y es la influencia de este fuego. No solamente luchamos con tantos pecados en nuestra vida, sino que tenemos que luchar con el pecado de lo que decimos, mis hermanos. ¿Qué dice la cuarta parte de ese mismo versículo 6? Notemos que hay mucho que ver en ese versículo. Hablando entonces de la lengua, dice, puede incendiar toda la vida. El idioma original utiliza una expresión muy interesante, dice, incendia el círculo de la vida. ¿Saben lo que eso significa? Que si uno no tiene cuidado, uno puede con sus palabras herir, dañar a alguien desde que nace hasta que se muere. O también puede significar que cuando uno no es consciente del daño que hace la lengua, pues entendamos que es donde vamos. Uno es un pecador desde que nace hasta que se muere. Nuevamente es que yo nunca he matado, nunca yo he robado, yo de qué tengo que arrepentirme. Para los que tenemos hijos en casa, ¿qué acaso no sucede eso? Que a veces uno escucha a nuestros hijos hablar y uno dice, uy, pero ¿por qué están diciendo eso? Sí, porque suele suceder entre los compañeros de clase, entre los compañeros del colegio, entre los compañeros del trabajo y a veces tristemente entre cristianos. Incendiamos toda la vida de una persona. Pero también puede significar tener cuidado porque podemos incendiar nuestra propia vida. Si notamos lo delicado de esto. En Lucas capítulo 6, versículo 45, Jesucristo dijo, una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Pero ¿cómo juzga la misma palabra de Dios a una persona buena y una persona mala? Es más, la Biblia nos dice, ¿sabes? Uno puede hasta ver el corazón de las personas, lo que piensa realmente, lo que hay adentro. Como dijo alguien, ¿quieres escuchar el corazón de alguien? Es decir, ¿quieres conocer el corazón de alguien verdaderamente? Dale libertad para que hable lo que quiera durante 15 minutos, por ejemplo. Déjalo que hable sin límite, sin restricción. Lo que uno dice brota de lo que hay en el corazón. Entonces lo que decíamos, yo nunca he apuñaleado a alguien, nunca he levantado un arma para asesinar a alguien, pero ¿qué hemos dicho de las personas? Porque este fuego puede incendiar la vida entera, la de los demás y la vida propia. Y precisamente esto nos lleva a nuestro último punto, para mí el más fuerte, y es la procedencia del fuego. ¿Saben ustedes que realmente el punto no es como tal la lengua, sino de dónde viene el fuego que incendia la lengua o que prende la lengua? Podríamos decir como una, en este momento, una candela de gas, ¿sí? ¿Qué es lo que produce entonces el fuego? Es el gas que sale, el aire, la chispa, ¿sí? ¿Cuál es el combustible? ¿De dónde es que procede? ¿Cuál es el origen de este fuego tan terrible? Pues ¿saben qué dice la palabra de Dios? Última parte del versículo 6. Porque el infierno mismo la enciende. Ahí tenemos. Mis hermanos, mandamos al infierno o nosotros mismos estamos en el infierno. Sé que es muy fuerte. Cuando nosotros destruimos con nuestra lengua. ¿Sí notamos lo fuerte de esta palabra?
Claro, el idioma original utiliza la palabra que lo que les digo, literalmente la palabra como tal infierno no existe en la Biblia. Se ha traducido desde una palabra Gehenna, que en el griego significa el valle de los hijos de Hinón, más fuerte todavía. Yo en ocasiones les he hablado de esto, aunque tenemos la promesa de que si Dios nos presta vida en los estudios de los lunes, vamos a estar hablando muy particularmente del infierno. Pero es que muchas personas piensan que, ay, el infierno, qué miedo, mis hermanos, el infierno es más terrible de lo que nosotros nos podemos imaginar. El Gehenna o la Gehenna, el valle de los hijos de Hinón. ¿Saben qué era el valle de los hijos de Hinón? Fue el lugar donde los mismísimos hijos de Israel, o el pueblo de Israel, tomó a sus hijos y los puso en los brazos de Moloch. ¿Saben la historia? ¿Entienden lo que eso significa? Moloch era un dios pagano hecho de metal que tenía los brazos extendidos, le metían fuego por dentro y allí sacrificaban a sus hijos poniéndolos en el fuego. Fuerte, ¿no? ¡Qué maldad tan grande! Pues ese es el Gehenna. Ese es el infierno, según la Biblia realmente. ¿Qué algo más terrible que tomar a un bebé recién nacido en brazos y ofrecérselo al dios Moloch? Lo ponían, literalmente los brazos de este dios eran al rojo vivo y ahí ponían a los niños. Grotesca, impresionante la imagen, ¿no? Bueno, si nos parece tan grotesca, lo que la palabra de Dios está diciendo es, ¿y saben de dónde estamos tomando nosotros el fuego para aprender esta lengua cuando hablamos de los demás? De ese lugar. Ese es el verdadero infierno bíblicamente. Para mí más terrible que el que ha dibujado la religión popular en sus pinturas. Ay, mis hermanos, qué fuerte, ¿no? Pero a la vez necesario. Si uno entiende correctamente esto, alguien puede pensar, es una palabra muy dura, para mí es una palabra de bendición. Porque Dios no quiere que nosotros sigamos haciendo mal con esta lengua. Dios no quiere que nosotros sigamos destruyendo la vida de las demás personas y la vida propia. Cuando uno lo entiende de esta manera, uno dice, venga, lo que yo voy a decir, ¿de dónde proviene? ¿De Dios? ¿Del cielo, de lo alto? ¿De su palabra? ¿Va a ser una bendición? ¿Va a ser una edificación? ¿Va a ser una corrección con amor, con ternura, con gracia? Para los que hemos tenido la triste experiencia de tener que lamentar lo que hemos dicho en tantas ocasiones, sabemos y podemos decir en este sentido, amén a esto. Es verdad, ese día mis labios hablaron palabras, fueron fuego del infierno. ¿No es verdad? Para aquellos que tristemente hemos tenido que lamentar muchas veces nuestras palabras, pedir perdón, pero es que muchas veces hasta el daño ya ha sido hecho, ¿no? Que Dios nos guarde, mis hermanos. Necesitamos entender esto. Así como esas personas sacrificaron a sus pequeñitos niños en los brazos de Moloch, lo que está diciendo la palabra de Dios, pues no es diferente cuando nosotros sacrificamos a otra persona con el fuego de la lengua que está siendo incendiado por el mismo infierno. La llama del infierno enciende la lengua. Cuando esta lengua no bendice, sino que maldice. Cuando esta lengua no edifica, sino que destruye. Cuando esta lengua, en lugar de utilizar las palabras para alentar, para animar, para corregir con ternura, humildad y amor a una persona, la aplastamos, la destruimos, la criticamos, la señalamos, la condenamos, chismeamos, hablamos de más. En Juan capítulo 8, versículo 44, Jesús les dijo a los líderes religiosos, pues ustedes son hijos de su padre, el diablo, y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio. ¿Y qué? Y siempre ha odiado la verdad. No solamente es un asesino el que empuña un arma y mata a su hermano. No solamente Caín fue un asesino porque mató a su hermano Abel. Toda persona que engaña, que miente, que utiliza mal la palabra también es un asesino. Y más cuando esas palabras que utilizamos para engañar, para mentir, para engatusar, para llevar a las personas por mal camino, es aún palabras que decimos que hasta son en nombre de Dios. Eso fue lo que Jesucristo le dijo a estas personas. Eran líderes religiosos, pero les dijo eso. De hecho, como lo hemos visto en tantas ocasiones, son ciegos que guían a otros ciegos. Cruzan mar y tierra, van hasta la Patagonia para alcanzar a una persona supuestamente para Dios, pero luego lo convierten en un hijo doblemente del infierno. Mis hermanos, esa es la realidad. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. Aun cuando nuestras palabras son mentirosas, es que es una mentira pequeñita, una mentira piadosa, mis hermanos, puro infierno. El diablo mismo está actuando allí. Es más, Pedro lo dijo de esta manera y con esto termino. Primera de Pedro capítulo 2, versículos 21 al 23, porque quiero cerrar de la manera que creo que es la mejor y es recordándonos a nosotros mismos que, bueno, yo creo que aquí ninguno escapa, todos hemos pecado.
Todos hemos fallado con esta lengua. Solo hay uno que jamás pecó, ni siquiera con la lengua. Y Él murió por nosotros. Como dice el apóstol Pedro, pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Pero ¿qué dice el versículo 22? Él nunca pecó y jamás engañó a nadie o jamás profirió maldad con su boca. Y ahí es donde vamos. Una de las mejores maneras de ver cuán pecadora es una persona nuevamente es escuchar cómo hablan. Mis hermanos, porque podríamos ser las personas más malvadas y perversas cuando devoramos a los demás con nuestras palabras. Sin embargo, Cristo no lo hizo. ¿Saben qué dice la palabra de Dios? No respondía cuando lo insultaban, ni amenazaba con vengarse cuando sufría. ¿Qué hacía? ¿Qué hizo Cristo en esta tierra? Dejó su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Ni siquiera con sus palabras Cristo Jesús pecó contra su prójimo. Mis hermanos, y como dice aquí la palabra, Él es nuestro ejemplo. Así que aquí es donde viene para mí la parte para cerrar esta enseñanza que he titulado Fuego en la Palabra. Mis hermanos, si hemos pecado con esta lengua, pidámosle perdón a nuestro Dios. Y Él perdona nuestros pecados. Él fue hasta la cruz, hasta la muerte para perdonar a estos pecadores. Ahí es donde vamos. Yo muchas veces me pregunté, venga, pero yo pecador de qué? Si yo lo que digo, yo no mato, yo no robo, es que yo qué mal he hecho, mis hermanos. Cuando miro esto digo, ¿quién escapa a este fuego tan terrible? ¿Quién escapa a esta maldad tan grande? ¿Quién puede decir en este momento realmente que no es un pecador? Mis hermanos, pero Cristo murió por esos pecadores, pero también Él nos da ejemplo. Y la palabra de Dios también dice, aprendamos de Él. Quien nunca pecó, ni siquiera con sus labios. Quien no maldijo. Quien cuando lo insultaba, se quedó callado y no contestó. Dejó su causa en las manos del Padre. Así que mis hermanos, ¿entendemos la magnitud de este fuego? Es enorme. ¿Entendemos el alcance de este fuego? El universo entero sería incendiado por la lengua cuando no se usa bien. ¿Entendemos que dominaría toda nuestra vida? Por eso es que Santiago ya dijo, es que una persona que domina su lengua es capaz de dominar todo el cuerpo. Pero entendemos la influencia de esto, puede influenciar toda la vida porque procede del infierno, pero pensemos, ¿no es más grande nuestro Dios y nuestro Salvador? ¿No es Él el que creó el cosmos y hasta creó la misma lengua del ser humano? Él puede dominar nuestras vidas. Él puede ayudarnos a controlarnos, que Él sea nuestra influencia, porque aunque tristemente a veces nuestras palabras salen del infierno, mis hermanos, Cristo ya nos libró de ese lugar. Cristo ya murió por nuestros pecados, pero para que nosotros entendamos que en nuestros labios, en nuestras palabras, sigue estando la vida y la muerte, la bendición o la maldición. Pero como nos va a enseñar la palabra de Dios dentro de 8 días, si quieres no te pierdes la enseñanza, por favor, será el cierre de esto. Mis hermanos, eso no está bien. Así que la manera en la que quiero que terminemos finalmente es pidámosle a Dios que nos ayude a controlar nuestra lengua. Yo no sé si tú lo necesitas, yo lo necesito hoy más que nunca. Que nos ayude a apagar este fuego con su gracia, con su agua de vida, y que finalmente lo que termine saliendo de nuestros labios sea bendición, edificación, sean cosas buenas, porque tenemos mucho bueno en nuestras palabras y nuestras palabras vienen de la palabra de Dios, de su verdad, del evangelio, de la verdad de Cristo. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu palabra, gracias por esta verdad tan grande. Dicho, gracias por dejarnos ver que somos tan pecadores, pero gracias porque tú nos llamas al arrepentimiento y sabemos que en Cristo tomado Hijo tenemos perdón. Perdónanos por todas esas palabras ociosas que hemos dicho. Perdónanos por todas esas palabras que hasta han hecho mal a nuestro prójimo, seguramente hasta las personas que más amamos. Perdónanos por todas las veces que de pronto hemos criticado, señalado, condenado, juzgado a una persona. Perdónanos por las veces que a lo mejor hemos chismeado, hemos utilizado mal nuestros labios. Pero como dice tu palabra, ayúdanos a tener freno, ayúdanos a entender que esto es terrible si no usamos bien nuestra boca, nuestras palabras, nuestra lengua. Pero Padre Celestial, gracias porque sabemos que en ti encontramos descanso, sabemos que tú nos perdonas, pero ayúdanos entonces mejor a tener control para bendecir, para traer palabras de aliento, de fortaleza, que aun cuando corrijamos, las palabras sean dichas con amor, con gracia, con misericordia, que tengamos cuidado, que estas cosas que nos has dicho hoy a través de tu palabra sean realmente advertencias para nuestra vida, sabiendo cuánta influencia, cuánto dominio, cuánto poder tiene este fuego que hay en nuestros labios, pero que entonces ese fuego pueda ser apaciguado y para que cuando nuestras palabras salgan sean palabras de aliento, de consuelo, de bendición y no de maldición, para que tu nombre sea exaltado y glorificado y para que podamos aún bendecir a aquellos que nos escuchan. Así que Padre Celestial,
Gracias por tu palabra y ayúdanos a vivir conforme a esta verdad. Ayúdanos a vivir conforme a la verdad de tu amado Hijo Jesucristo a través de tu Santo Espíritu. Amén y amén.